Entonces, me presento, yo soy Lelis Morales, soy kinesióloga, fisioterapeuta, tengo experiencia en el área respiratoria, en fisioterapia respiratoria y todo lo que es el manejo respiratorio, en internación, en cuidados críticos, eh, más en el área clínica. Y este curso, así como el curso que empezamos ayer, justamente la idea es tener un manejo en la atención de pacientes internados y junto con la profesora Victoria Ibarra organizamos a través de la clínica, el consultorio que ella lidera y el apoyo de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Y la finalidad es, específicamente en este curso de interpretación de estudios, es poner en nuestra práctica clínica, no quedarnos simplemente con pedir un estudio de diagnóstico o no aplicar en nuestra terapéutica, en nuestro objetivo kinésico. Esa es la idea, observar desde la mirada kinésica esa radiografía o esa gasometría. Si bien estos estudios o estas asignaturas, estos cursos suelen dar médicos o especialistas en imágenes, para este curso específicamente vamos a aplicar desde la mirada fisioterapéutica. Mi propuesta es mostrar las imágenes radiográficas fisiológicas y luego aquellas con algún tipo de alteración y poner en práctica esa imagen con algún tratamiento objetivo y relacionar con nuestra semiología también. Entonces, me gustaría que sea de manera sencilla y que se comprenda más que nada. Entonces voy a presentar el material. Ustedes pueden interrumpir en cualquier momento, escribir en el chat si quieren compartir su experiencia o hacer sus preguntas. No sé si ahí se logra ver. Si se logra ver todo el PowerPoint. Sí, profe, se logra ver. Sí. Entonces, tiene una duración de 20 horas. Para hablar de curso de actualización, generalmente la carga horaria tiene que ser esta hora, la de 20 horas. Tiene un peso curricular importante más para el concurso, ¿verdad? Y para presentar en el trabajo. Y la propuesta es dar entre 1 hora y media y 2 horas de clases sincrónicas y luego ustedes van a ver algunos materiales audiovisuales, algunos materiales de lectura también y algunos test de evaluación que vamos a realizar al finalizar el tema. El requisito para tener el certificado es completar el test de retroalimentación. Muchas personas no pueden conectarse de manera sincrónica, escuchan después la grabación, pero el test que va a estar a través del formulario Google Form sí hay que completar. Ese test va a tener preguntas de selección múltiple o falso verdadero, donde uno va a marcar la opción y va a tener una retroalimentación. No importa si no alcanza el 60%, la idea es conocer los puntos débiles y reforzar. Pero sí el requisito completar esos tests que para este curso de interpretación de estudios vamos a tener 3 tests. Esta primera clase no vamos a tener aún porque va a ser una parte de introducción más que nada. La siguiente clase, donde vamos a cerrar la parte de imagen radiográfica, ahí vamos a tener un test. Y ustedes tienen tiempo 1 semana para completar ese test. En la siguiente clase, entonces, eso ya se cierra, ¿verdad? La presentación de ese test porque vamos a tener otro formulario de Google Form para completar.
Y esta fecha de finalización es es la propuesta a terminar un miércoles, vamos a terminar porque este curso se atrasó una semana. Y vamos a tener 3 martes y ese miércoles se cierra el curso, miércoles 28. Y las personas que aún no completaron o no están inscritos en el Classroom, le agradecería que se inscriban en el Classroom. De hecho, tienen que acceder al Classroom para rendir, porque con esos datos vamos a elaborar certificado de participación al finalizar el curso. Entonces, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una introducción y generalidades sobre estudios complementarios. También vamos a empezar una parte sobre radiografía de tórax. Como les comenté, este curso va destinado a pacientes internados y en los estudios complementarios de mayor interés para nosotros o los estudios que más se solicita al paciente en paciente internado es radiografía de tórax, así como examen de laboratorio, a veces si necesita oxígeno, gasometría. Y si estamos en pacientes en salas de internación quirúrgica, suelen pedir espirometría. Entonces, por eso estos temas vamos a hablar. Y ese es el calendario. Entonces, todos los martes vamos a usar este mismo link que ya está en el Classroom, el mismo link del Zoom. El miércoles 28 también el mismo link del Zoom. Y a las 18 horas. Si por algún motivo no me puedo conectar a las 18, yo les estaré avisando, pero nos quedamos en ese horario, 18 horas. Este es el código del Classroom, que a varios ya le agregué, con el correo que me pasaron, ya le agregué, y si aún no están, entonces con este código pueden acceder. Y bueno, entonces vamos a hablar, ya vamos a empezar con la introducción respecto a estudios complementarios, también llamados estudios de diagnóstico o auxiliares de diagnóstico. Y el nombre lo dice, ¿verdad? Lo dice todo. Complementa a la evaluación clínica o auxilia, como algunos dicen, estudios auxiliares para el diagnóstico, solo acompaña a la clínica, ¿verdad? Y con eso se da un diagnóstico médico. Lo más importante es la clínica. Generalmente decimos la clínica soberana porque tenemos en cuenta más la semiología y el estudio complementario consolida esa sospecha o esa evaluación semiológica. Y vamos a hablar de la interpretación. Nosotros como kinesiólogos, según nuestra ley, no nos permite hacer un diagnóstico radiográfico ni ningún otro estudio. Solo la interpretación. También nuestra ley de fisioterapeuta nos permite solicitar estudios de diagnóstico. Si yo necesito ver si esa fractura, por ejemplo, ya consolidó, no hay una pseudoartrosis, o necesito, mi paciente tiene una disnea que no cede con la rehabilitación y, no sé, el pulsioxímetro me da un dato irregular en su pulsación. Nosotros podemos pedirle al paciente que se realicen los estudios en algún área, ¿verdad? Si son estudios muy específicos como un electrocardiograma o prueba de esfuerzo también, o Holter o otros, el paciente tiene que acudir a su médico cardiólogo especialista, no con nuestro recetario. Con nuestro recetario y nuestra firma, aquellos estudios mínimamente invasivos podemos pedir. O sea que yo tengo mi membrete, tengo mi sello, firmo y le pido, por ejemplo, una placa de tórax. La gasometría se considera invasivo porque se realiza a través de una punción. Otro estudio mínimamente invasivo es la ecografía. Si hago la parte traumatológica, el sistema musculoesquelético, una ecografía de partes blandas es importante ante una sospecha de un absceso, una ruptura fibrilar, o cualquier lesión de partes blandas. Puedo pedir. Si tengo un paciente con, otro estudio
con dificultad respiratoria y maneja pocos volúmenes respiratorios, la espirometría, puedo pedir. La espirometría, nosotros los fisioterapeutas podemos realizar el estudio. En la tercera clase creo que vamos a hablar de la espirometría, pero el informe tiene que dar el médico especialista. Así como ustedes saben que el estudio del electrocardiograma puede ser un técnico formado en aplicar los electrodos para el electrocardiograma, pero el informe da el cardiólogo, sí o sí, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la interpretación, de los estudios más en el área de internación. Entonces, entre los estudios de interés kinésico, el primer motivo de internación de los pacientes generalmente es un cuadro respiratorio en adultos. Y entre los estudios respiratorios que nosotros vemos día a día en las salas está la radiografía, tomografía, si tiene un compromiso del parénquima pulmonar, una gasometría si necesita dosificar su oxígeno, otro estudio respiratorio puede ser la espirometría, también puede ser la medición de Pmax y Pmax, que eso realiza el kinesiólogo y da también el informe el kinesiólogo. Yo les voy a pasar también un material audiovisual de una colega que tiene todos estos elementos, la licenciada Gloria Jiménez. Ella tiene estos instrumentos de medición y sé que tiene material audiovisual en su canal de YouTube y les voy a compartir también. Esos son estudios no invasivos y nos permite conocer también esos datos en cuanto a la fuerza a nivel de los músculos respiratorios, el pico flujo. Estos estudios, por ejemplo, se usan mucho en pacientes con enfermedades neuromusculares, que es la línea de investigación de la colega. Entonces, yo le voy a pasar materiales también sobre estos estudios. Y neurológico, cuando está el paciente internado en las áreas clínicas, también uno de los motivos es la pérdida de la conciencia. Si bien en este curso no vamos a ver la interpretación de estudios neurológicos como la tomografía, electroencefalograma u otros estudios, el kinesiólogo tiene que conocer ese resultado, esa conclusión y aplicar en su terapéutica. Si tenemos un ACV que compromete la zona del tronco cerebral, entonces yo tengo que saber la severidad de la lesión y cómo voy a dosificar después mi terapéutica. Si yo tengo un informe tomográfico donde habla de un compromiso a nivel frontoparietal, yo tengo que saber qué zona, qué dominio desde el punto de vista motor se encarga de esa zona del cerebro. Y eso solo respecto al sistema nervioso central. Y sistema nervioso central también, cuando se interna nuestro paciente por ACV, en ese estudio de tomografía o resonancia, voy a conocer cuán severo es su compromiso o isquémico o hemorrágico. A veces creemos que es solamente rol del médico observar, analizar y medicar o aplicar el tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Pero nosotros como kinesiólogos también tenemos que conocer para dosificar. Después dice ahí estudios neurológicos del sistema nervioso periférico. En el último día que vamos a encontrarnos, yo les voy a mostrar por lo menos algunos estudios complementarios de lesión de nervios periféricos. Y también vamos a hablar un poquitito de electrodiagnóstico, que nosotros estudiamos en fisioterapia, y vamos a entender un poquito la importancia de estos estudios para la rehabilitación. También es de interés kinésico conocer el estado metabólico de mi paciente, paciente diabético con problemas renal que está viniendo en clínica médica. Tengo que saber, ¿y qué estudios me permiten saber la condición metabólica? Generalmente la gasometría, el equilibrio ácido-base, que también me permite a mí ver la parte metabólica, puede ser su estado de glicemia, ver cómo están sus parámetros en cuanto a la glicemia.
ver cómo están los parámetros laboratoriales, ¿verdad? Hay un foco infeccioso de origen viral, de origen bacteriano, cómo está la hemoglobina. Todo eso a mí me permite dosificar, aplicar o decidir una terapéutica. No va a ser el mismo tratamiento que aplique a un paciente con una anemia, que tenga anemia y que no tenga anemia, por ejemplo. Y si yo estoy identificando que la anemia hace que tenga su YUCU-A, por más que alce mi FIO2, no va a aumentar no va a mejorar su dificultad respiratoria. Porque recordemos que esa hemoglobina es el que transporta el oxígeno. Entonces, miremos, ya que tenemos esos estudios, si estamos en salas, tenemos a mano esos estudios complementarios y hay que mirar. Lo mismo la glicemia. A veces decimos, no, no quiere nomás colaborar, pero había sido que su azúcar, famoso azúcar, bajó todito, ¿verdad? O su PCO2 está alto, está reteniendo CO2 y su sensorio bajó. A eso se refiere así metabólico. También hay estudios circulatorios específicos. Ustedes saben que en Paraguay, una de las causas más frecuentes, una de las primeras causas más frecuentes de mortalidad es las afecciones vasculares. Las vasculares está en primer lugar y en ella entra las de compromiso arterial, en primer lugar, más que la venosa. Y nuestros pacientes suelen entrar a internarse, ¿verdad?, ante una obstrucción arterial con una mirada terapéutica incluso de amputación. Y cuando piden fisioterapia en un paciente con una patología vascular arterial o venosa, yo tengo que mirar su estudio complementario. Si hablamos de arteria, una arteriografía. Si hablamos de vena, generalmente tiene un ecodoppler venoso. Y con eso yo decido no mover o evitar grandes esfuerzos. Con esos informes yo trabajo y decido la terapéutica o suspendo el tratamiento. Recordemos que el paciente que está internado está bajo un control y monitoreo continuo, por eso no está en la casa, porque cada 2 horas la licenciada de enfermería le está monitorizando con los signos vitales. Y tenemos que controlar esos puntos. Corazoncito, el corazón, ¿verdad? Tenemos también paciente que viene, acude por su disnea, y su disnea puede ser de origen cardiológico, así como respiratorio. Si mi paciente hizo un infarto reciente o tiene fibrilación auricular, necesito leer ese informe de electrocardiograma. Toditos estos estudios que yo le estoy citando están en la carpeta del paciente, porque son estudios que el médico sí o sí solicita a un paciente que se va a internar para descartar o confirmar una patología. El estudio electrofisiológico, bueno, eso ya es más específico, no es de rutina. ¿Qué análisis rutinarios o análisis básicos nos interesa conocer? ¿Y qué se solicita para una intervención quirúrgica? Entonces, ¿cuáles son no sé si alguien quiere así comentar, cuáles son los análisis básicos o de rutina que el paciente tiene en su carpeta sí o sí cuando se interna? Se interna en clínica médica y cuáles son los estudios que le piden sí o sí para esa internación. Buenas tardes. Análisis de laboratorio, radiografía de tórax también. Creo que esos son los básicos que sí o sí piden. Sí. Y Así depende mismo. ya si tiene alguna patología de base, se ve y se le pide otras cosas específicas. Así mismo es. Radiografía de tórax y estudios laboratoriales sanguíneos sí o sí le pide, ¿verdad?, al paciente. Y luego, y dependiendo del motivo de consulta, un electro también. Esos estudios sí o sí el paciente
va a tener su carpeta porque, como le digo, del punto de vista legal, jurídico, tiene que tener el paciente entre sus estudios de diagnóstico. Y después dice que se solicita cuando tiene ya una indicación de cirugía. Si mi paciente entró saludable con toda su carpeta, todos sus informes, y va a entrar a una cirugía programada, que generalmente le piden, además de esos estudios básicos, que le suelen pedir si es cirugía general, por ejemplo, una cirugía o una cirugía programada de hernia umbilical o su vesícula, una cirugía general. ¿Qué más le suelen pedir? ¿Recuerdan? Los que están en quinto, ¿se acuerdan? Gasometría, todo lo que es PCR y eso también, profe. Sí. Y que también le piden a los pacientes para controlar la hemostasia, el sangrado. Sería sucrasis, o sea, depende de lo que es la coagulopatía. No Así me acuerdo es. si el nombre exacto, pero está Así en ese es. pedido de clases. Sí, también. Y dependiendo de la cirugía, va a tener su tomografía o su ecografía abdominal o ecografía torácica. Va a tener también. Y si es una cirugía muy, no quiero decir muy compleja, pero una cirugía que tiene alto riesgo quirúrgico, le van a pedir también una espirometría. Específicamente el anestesiólogo necesita conocer la función pulmonar y le piden. Y esos son los estudios que nosotros tenemos que saber. Entonces, entre los estudios de diagnóstico, estudios complementarios, estos son solamente algunos. Tenemos aquellos incruentos y cruentos que necesitan entonces invadir la piel, el tejido. Incruento, un electroencéfalo, electrocardiograma, radiografía simple, espirometría, plestimografía también, ecografía, ya sea del corazón, a nivel vascular, ginecológico también, ¿verdad? Holter, radiografía que está ahí ya, tomografías, resonancia magnética nuclear, potenciales evocados. Estos son algunos estudios incruentos, dice, teniendo en cuenta la lesión en el tejido, la lesión que genera solución de continuidad, vamos a decir, porque sabemos que la resonancia, ¿verdad? La radiografía también emite esa irradiación que daña al organismo. Y los cruentos, que sí hay que pincharle al paciente, por ejemplo, los hemogramas, angiografía, cateterismo. El cateterismo se usa como diagnóstico y como terapéutica. Punción para biopsia, estudio electrofisiológico, endoscopía, broncoscopía. La broncoscopía, por ejemplo, se usa también como medida terapéutica. Si no resuelve la atelectasia con el fisioterapeuta, es porque esa obstrucción es por algún elemento que no se permite eliminar. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor. Y con ese broncoscopio, el médico especialista neumólogo o el otorrino observa como mecanismo de diagnóstico y como terapéutico si hay que sacar ese objeto. También la broncoscopía para diagnóstico se usa, ¿verdad? Se saca la muestra y se utiliza ese informe después. Biotecnología, electromiografía. Electromiografía, hay algunos que no necesitan la punción. Hay otros que sí necesitan la punción y por eso entra en este grupo de cruentos porque se usa una pequeña agujita. Y gasometría, que sí, estudio de gases, también se tiene que clavar en la arteria.
Entonces, estudios imagenológicos, el conocimiento que es importante en un estudio de imagen en sí, el conocimiento de la anatomía normal es fundamental para la interpretación adecuada de cualquier estudio. Si yo no ubico la anatomía, yo no me acuerdo que el estómago había sido está en el lado izquierdo, que el hígado había sido es más alto nomás luego, por eso la cúpula derecha es más alta. Si yo la anatomía no conozco, no voy a poder interpretar una imagen radiográfica. Entonces, primero la anatomía, conocer de vuelta, mirar el atlas, es tan lindo el atlas de Netter, y mirar de vuelta toda la anatomía. Y ahora ya hay material audiovisual, incluso hay hologramas, dice que hay para ver por plano la anatomía. Entonces la anatomía, en primer lugar, lo mismo si yo estoy haciendo, estábamos hablando hace rato del cerebro. Si yo no conozco las partes del cerebro y mi paciente tiene definido la lesión de su isquemia, entonces, ¿cómo yo voy a estar permitiendo trabajar un patrón motor que por X motivo perdió, por ejemplo? Entonces, la anatomía es demasiado importante para el aparato respiratorio, para el área neurológica, para el área muscular y nerviosa. Si mi paciente tiene lesión del plexo braquial y hay un nervio específico que está comprometido, ¿cómo yo voy a interpretar su estudio electrofisiológico, por ejemplo? Entonces, número uno, de vuelta a la anatomía. Después el conocimiento. No sé si alguien quiere hablar. Se activó nomás su micrófono. Después el conocimiento básico para tomar un estudio con técnica adecuada permite evitar la confusión de otros hallazgos. Eso también, la técnica adecuada. Si yo tengo una placa en donde el paciente estaba acostado y voy a creer que él tiene una cardiomegalia, pero había sido que se lo tomó en una posición en supino, por ejemplo. Si yo tengo un estudio de ecografía pleural, lo mismo. Hay que conocer un poquito la manera de cómo se realizó ese estudio, la técnica propiamente, y eso vamos a ver hoy, la técnica adecuada de radiografía de tórax, por lo menos hoy vamos a ver. Después dice, la radiografía de tórax es uno de los estudios realizados con mayor frecuencia en el contexto clínico, pero no está limitado a este estudio respecto a las patologías pleurales. Si yo quiero conocer más, voy a pedir otros estudios del tórax. Y las técnicas de exploración a través de imágenes. Tenemos algunas de las técnicas que utilizan entonces esta imagen. Tenemos la radiografía simple, que puede ser AP, PA, antero-posterior, póstero-anterior, puede ser lateral, puede ser a través de una lordosis. Yo le pido a mi paciente que realice una lordosis para observar la zona superior apical, por ejemplo, del tórax. Entonces, una postura específica. Si yo le pido lateral es porque realmente quiero ver esa zona de declive del parénquima, esa zona de angulación del diafragma, por ejemplo, o quiero ver el espacio retroesternal, si yo le pido el lateral, ¿verdad? Después, el decúbito lateral es otra técnica, cuando mi paciente, no es que no pueda sentarse o pararse, porque parado se toma la placa. Por ejemplo, cuando yo tengo un derrame tabicado o tengo una lesión del diafragma y no identifico ese compromiso, yo no sé si es derrame o el diafragma nomás está paralizado o tiene derrames múltiples tabiques, y le pedimos a nuestro paciente en el cúbito lateral que se ubique y ahí le toma el radiólogo la placa, ¿verdad? La imagen. Es una forma también. También se puede pedir en expiración. Ustedes saben que para tomar una placa le pedimos que inspire profundo y ahí se saca la foto, ¿verdad? Se toma la radiografía. Pero hay veces que yo quiero ver ese atrapamiento, o sea, que quiero eliminar todo tipo de atrapamiento aéreo y ubicar la zona de condensación, ubicar la zona en donde semiológicamente encontré matidez o murmullo disminuido.
y le pida al paciente que haga una expiración. Y ahí se dispara, el radiólogo dispara. Después tenemos también las técnicas especiales de radiografías, que está el esofagograma, que no vamos a ver nosotros, pero hay que saber que ante una patología del esófago o una hernia hiatal, un CA de esófago, acalasia y todo eso, suelen pedirle estos estudios. No es muy relevante desde la kinesiología su aplicación, vamos a decir, más para aquellos cirujanos que van a intervenir. La tomografía es otra técnica específica. Ya hablamos de también está la broncografía, en donde según la penetración de la imagen se visibiliza mejor a nivel bronquial. La angiografía también, con contraste, podemos observar mejor ese hilio o esos vasos pulmonares. Después la radioscopía, que es una radiografía pero dinámica. Y nosotros los kinesiólogos usamos cuando queremos observar, por ejemplo, el movimiento del diafragma, para sospechar o descartar algún tipo de paresia, parálisis diafragmática, también patologías pleurales, compromisos o abscesos a nivel subdiafragmático, y varios otros elementos que con esta radioscopía, que es dinámico, se puede ver. Debía mostrarles una imagen de una radioscopía que hicimos junto con una aplicación de electroterapia. Después también el ultrasonido es el boom del momento y aplica a nuestros colegas, ¿verdad? ¿Por qué le digo el boom? Porque en el área respiratoria los colegas en la Argentina, en el Brasil, Chile, están evaluando y evaluaron mucho en esta época de pandemia el diafragma para identificar la fuerza que tiene a través del grosor y a través de la densidad que se observa a través de esta imagen. Ellos determinan el grosor y van midiendo también la fuerza de ese diafragma. También se usa, les digo, desde el punto de vista de la fisioterapia, para observar el compromiso en las patologías pleurales. Y eso desde el punto de vista respiratorio. También se puede ver parénquima pulmonar, ¿verdad? Pero en donde más se aplica es en esos dos puntos. En el área de traumatología, ustedes saben que es un elemento importante para partes blandas también, ¿verdad? Vascular también es muy importante para observar. El kinesiólogo puede hacer su especialidad, su posgrado, certificarse, comprarse equipo y dar un diagnóstico a través de ultrasonido. Eso es factible, y hay toda una sociedad científica que certifica a los colegas esta especialidad. Muy interesante realmente. Después está medicina nuclear. Bueno, eso ya ante pacientes con algún proceso oncológico se le pide. La TAC también nos da datos más precisos si la placa de tórax no nos convence. Y la tomografía nos permite conocer ese daño pulmonar, parenquimatoso, ilio, mediastino. Todo eso a nosotros nos permite conocer y plantear la terapéutica kinésica. Si yo sé que hay una bulla pleural importante en ápice, ya no puedo, por ejemplo, mejorar o expandir esa zona. Es más, si esa bulla es importante, realmente es grande, y yo hago una maniobra que genere alta presión, puedo generar una ruptura de la bulla. Y con la tomografía eso se observa bien, se puede delimitar, porque a veces en la placa de tórax no se puede ver bien esas estructuras, ¿verdad? Lo mismo en una fístula bronquiopleural. Con una tomografía se puede ver esa comunicación. Y cuando hay fístula y está todavía con un tratamiento conservador, tengo que controlar mi terapéutica kinésica. Porque si yo genero más presión, más volumen, cada vez esa fístula va a ir permeabilizando el aire, ¿verdad? Va a ir a nivel pleural. También suele haber pacientes con absceso a nivel pleural o absceso a nivel del parénquima pulmonar.
Eso también se puede observar en una tomografía. ¿Qué pasa respecto a los informes que vienen en CD? ¿Verdad? Nosotros solemos leer directamente la conclusión del médico. El médico especialista en imágenes te acerca al CD y entrega un informe por escrito. Solemos leer directamente ese informe que ya está todo, vamos a decir, tipeado. Si existe esa posibilidad, genial. Si no existe esa posibilidad, solo tenemos el CD. En los servicios en donde nos desempeñamos generalmente hay un equipo informático, una computadora, y tenemos que tomarnos ese tiempito y ver esta tomografía, para sacar el CD y observar. Si bien como no somos médicos no vamos a dar un diagnóstico, sí vamos a conocer en cada tomo cómo está el pulmón, cómo está el parénquima pulmonar o cómo está la parte ósea, si quiero ver la parte ósea o muscular. Y eso sí hay en los hospitales, ¿verdad? El informe es lo que a veces no tenemos. Y a veces nos basamos con el informe que escribió el residente. Por ejemplo, en la recorrida, alguien abrió ahí su computadora, leyó el informe y la recorrida se describe esa imagen. Y generalmente los residentes médicos escriben el informe. Tras la recorrida, en el informe espirométrico, de la tomografía se observa esto, esto, esto. Entonces, ¿qué solemos hacer? Vemos la fecha del CD y miramos la carpeta, la evolución médica de ese día. Y ahí tiene que estar la descripción de esa tomografía. Pero no pasemos de largo. Si hay tomo, eso es genial porque podemos ver así por tomo, ¿verdad? Ese tórax. Después las técnicas de las biopsias también se hace, ¿verdad? A nivel pleural o pulmonar. Cuando tenemos el informe, podemos nosotros aplicar ese informe desde el punto de vista desde una mirada de rehabilitación o desde una mirada ya paliativa si estamos ante un proceso ya oncológico con metástasis o de mayor severidad, vamos a decir. Entonces el informe de las biopsias es relevante, saber qué grado de CA tiene ese paciente, porque nuestra mirada va a ser diferente. Por ejemplo, CA de pulmón, tenemos que saber que ese cáncer de pulmón, si hace metástasis, puede comprometer el hueso. Y si compromete el hueso, podemos generar algún tipo de fracturas nosotros, con nuestra fractura en la columna, ¿verdad? Y por eso es importante ver el informe de las biopsias si tenemos, ¿verdad? Y estos son entonces algunos que ya fuimos repitiendo, de vuelta hablamos nomás acá, ¿verdad? Algunas imágenes de tórax que se pide. Radiografía, como dice ahí, y ahí al lado ustedes pueden ver el costo y el nivel de radiación que genera. Radiografía, dice ahí siempre se pide. El costo, fíjense ahí, ¿verdad? A nivel de radiación, hay una exposición, y esto recuerdan ustedes que el niño es más, genera más radiación cuanto más joven es la persona. Ultrasonido no genera radiación, se suele pedir para estudios pleurales. La TAC, ahí ven 3 redonditos, ¿verdad? Como nivel de radiación, y así sucesivamente. Y bueno, y eso, ¿verdad? La tomografía de alta resolución tiene dos circulitos, pero es más costoso. Angiotac, si yo tengo un paciente con tromboembolia pulmonar, en la placa también puedo yo sospechar de una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, no se puede asegurar que es un trombo a nivel de los vasos pulmonares, y se pide una angiotac. Si tiene este evento, el paciente ya tiene que estar controlado, seguro que ya está luego con su anticoagulación, y controlar la dosificación de nuestra terapéutica. Ver si amerita y cómo podemos avanzar, porque ustedes saben que la tromboembolia puede desencadenar la muerte del paciente. ¿Y cuáles son las indicaciones de una tomografía? Vamos a suponer que la placa es muy poco y yo quiero ver más sobre ese parénquima pulmonar. Entonces, ante un problema del parénquima pulmonar, ejemplo, sospecha de calcificaciones.
sospecha de bronquiectasia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un proceso también oncológico y observar las lesiones nodulares. Si el paciente es EPOC o el paciente tiene un quiste broncogénico o el paciente hace neumonía neumotora a repetición porque nació con ese compromiso de quiste broncogénico, y eso suele pasar con los jóvenes, personas varones jóvenes que cada tanto se interna porque hacen neumotórax. Y bueno, esa persona, por ejemplo, puede tener esa enfermedad adquirida y que hace que estalle esa bulla. Entonces, presencia cavitación, también es importante ver la tomografía. Por supuesto, si hay tumor, malformación venosa, metástasis, adenopatías, lesiones traqueales también, y otras lesiones pulmonares. La radioscopía, dijimos que es un estudio, igual que la radiografía, pero dinámico, en movimiento. Y es cuando yo quiero ver en movimiento la función pulmonar. Por ejemplo, como dice ahí, un problema pulmonar del parénquima, un problema de traqueomalacia a nivel traqueal, porque colapsa esa tráquea, un problema del esófago, un problema pleural, un empiema, por ejemplo, o una lesión a nivel de la piel. Y estas dos imágenes, estos dos videos que le voy a mostrar, es sobre una lesión del diafragma. Entonces, cuando el paciente respira, vemos si hay una contracción o no del diafragma. Y como dice ahí también, para una eventración. Cuando el paciente recibió una herida por arma blanca o arma de fuego, ese diafragma se lesionó y con el tiempo, por ejemplo, ya superó todo el traumatismo de tórax que tuvo, pero puede crecer esa hernia en el diafragma. Y a medida que va creciendo la hernia, ustedes saben que el asa intestinal va pasando en el tórax. Y bueno, ahí se puede pedir este estudio. También para enfermedades cardíacas, lesiones torácicas, etc. Y esta es le voy a mostrar a un paciente pediátrico, una radioscopía. Y es dinámico, ahí el niño está respirando, bueno, en este caso estaba llorando. Y la sospecha es si tenemos plejía o parálisis del diafragma, ven el lado izquierdo, ¿verdad? Acá como sube el estómago, ¿verdad? Esta es la cámara gástrica y el paciente recurre frecuentemente a la internación porque tiene reflujo gastroesofágico. ¿Por qué el reflujo? Porque esta cámara gástrica genera entonces que el esfínter esofágico inferior provoque este vómito y broncoaspiración a repetición. Y este niño, ven acá ustedes la sutura metálica, fue sometido ya como antecedentes de la enfermedad, fue sometido a cirugía cardíaca. Y tiene esta lesión del diafragma. La propuesta nuestra desde del servicio de fisioterapia, de kinesiología, fue si podemos aplicar algún tipo de agente físico, equipo de fisioterapia, específicamente corriente exponencial, para preservar esa musculatura y pensar en su recuperación luego. ¿Verdad? Les voy a mostrar otra vez. Entonces fíjense que él inspira y sube, en vez de que en la inspiración descienda, ¿verdad? Sube el estómago, la cámara gástrica, porque el diafragma está allá arriba. Y en el cúbito lateral, de costadito, está el niño. Y fíjense que una de las cúpulas no sube. Yo no sé si ahí se escucha el audio, pero los colegas que nos acompañaron ahí van explicando. Y en ese entonces nosotros le estimulamos al paciente con un electrodo de corriente exponencial para ver si hay respuesta en la contracción muscular. Y no hay respuesta, no sé si ahí pueden ver bien. Esta es la cúpula diafragmática. Ubicamos la cúpula, se coloca el electrodo, pero no hay respuesta en la contracción. Entonces yo puedo ahí sospechar de que es una lesión no reversible, ¿verdad?
para no hablar de parálisis y plejía. Después está la tomografía de tórax, que sí ya les comenté que es importante, se usó mucho este estudio en el post-COVID, en el COVID y post-COVID, porque ustedes recordarán que una de las secuelas fue la fibrosis pulmonar. Y en esta imagen podemos ver toda la zona, por ejemplo, acá una zona de condensación bien localizada. Fíjense también en esta, que es el mismo paciente, esa zona a medida que va descendiendo el corte. Un poquito, sí, este está más abajo y este está más arriba, el corte. Más hacia la zona apical se observa esta zona de condensación, zonas de compromiso a nivel de la pleura, a nivel de la parrilla costal. Y esto es consecuencia de alguna afección del parénquima pulmonar y que deja como secuela después una fibrosis pulmonar. Fíjense cómo se observan las fisuras pleurales y todo lo que es la lesión a nivel de la pleura en sí, ¿verdad? Como el ilio, la trama broncovascular, se observa una mayor densidad por ese compromiso. Entonces, ¿cuál es la importancia en la interpretación de los estudios complementarios? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es identificar a través de mi semiología cómo está evolucionando la enfermedad y en qué estadio está. Yo le oculté el murmullo disminuido, pero yo necesito saber por qué estará disminuido o por qué está abolido. Entonces, con esos estudios complementarios voy contrastando lo que yo observé en la clínica. Entonces, una de las importancias es eso, aplicar ese estudio complementario con la clínica y el tratamiento. ¿Cuál es otra importancia del estudio complementario? Nos permite conocer la evolución de la enfermedad o de la terapéutica. Si yo quiero decir que mi paciente mejoró después del fisio, mejoró después de su entrenamiento o reacondicionamiento físico, suelo pedir estudios complementarios antes y después de la sesión, o antes o durante su internación, y luego si sigue conmigo en consultorio externo, le suelo pedir, ¿verdad? Y contrastamos ahí, vemos su espirometría, por ejemplo, cómo está. Entonces nos sirve para contrastar con la semiología, nos sirve para ver la evolución de la terapéutica que yo apliqué, la evolución de esa enfermedad con la maniobra. Nos sirve también para medir nuestro trabajo. Si yo quiero cuantificar el resultado de mi trabajo, a veces no basta con la auscultación y la semiología, necesitamos algo objetivo, como son estos análisis. Puede ser de laboratorio, puede ser gasométrico, imágenes como vimos recién. Nos permiten medir. Cuando indicar, ya dijimos que vamos a indicar según necesidad, no es que de onda le vamos a irradiar o le vamos a pedir que le pinchen al paciente. Necesitamos indicar según la necesidad que tengamos nosotros. ¿Cuánto tiempo podría tener la valoración? Eso también es una pregunta, así que agregué ahí. ¿Cuánto tiempo te dice tu paciente? Yo tengo una gasometría que me hice hace 5 años atrás. ¿Querés que te traiga licenciada? ¿Será que me sirve todavía? Mucho ya de 5 años. Vamos a suponer una gasometría de hace un mes. ¿Me sirve? Gaso. Posiblemente no, a no ser que justo se hizo la gaso cuando estaba grave y ahora viene ya caminando de forma ambulatoria. Posiblemente ya no me sirve, más todavía en internación que esos cambios laboratoriales van variando. ¿Cuáles son los estudios complementarios que sí me sirve todavía para el análisis? Los estudios complementarios que nos dan un informe de la enfermedad crónica, por ejemplo, una espirometría. Por ejemplo, también una radiografía. ¿Qué más puede ser? Sus informes de biopsia y todo eso también nos puede servir. Pero el informe de espirometría, generalmente si le pidieron al paciente es porque tiene riesgo de enfermedad obstructiva crónica o enfermedad restrictiva.
Y ambas afecciones no es que se adquiere de un día para otro, es crónico. Entonces, esa espirometría que se hizo nuestro paciente, que se realizó el paciente hace un mes, una semana, incluso un año, me sirve a mí. Me sirve porque voy a identificar ese compromiso crónico y voy a tener un plan terapéutico. Por eso puse así esa preguntita. ¿Cuánto tiempo me sirve? Hay otros estudios que no. Ustedes saben, ¿verdad? Si alguien fue sometido a una cirugía, ya le dice luego el médico ahora, hacete tu estudio una semana antes. Si traes después ya no me sirve más, te dicen, ¿verdad? Hay estudios que no. Bueno, hasta acá esta primera parte. No sé si hay preguntas. No sé si tienen alguna consulta o quieren compartir alguna experiencia. Y preparo el otro material. Súper claro todo, profe. Bueno, esta parte es una parte de introducción más que nada. Ahora sí vamos a hablar de radiografía de tórax. Entonces, vamos a ver este material que habla de interpretación radiográfica de tórax, específicamente radiografía. Cuando yo tengo una placa de tórax, tengo que identificar estos colores de blanco a negro. ¿Qué significa? Si es blanco esa imagen, ya vimos que representa generalmente al hueso, ¿verdad? O metal, como dice ahí, ¿verdad? Esa coloración blanca es el hueso o un elemento metálico que tiene mi paciente como un elemento como material de osteosíntesis, algo puede ser, ¿verdad? Después tenemos color gris. Color gris, elementos como tejidos blandos o líquidos. Puede ser un derrame pleural, puede ser, si es blando, puede ser algún tipo de enfisema subcutáneo. Vamos a ir viendo los ejemplos. Y en la grasa que se observa el tejido celular subcutáneo, un color gris un poco más oscuro. Y el aire en negro. Así se observa, esa es la densidad. Entonces, más denso, más blanco. Menos denso, más oscuro, más hacia el negro va. Y como dijimos en el material anterior, hablamos de la radiografía que se pide al paciente que se pare y se ponga frente al chasis, que mire el chasis, que mire esa placa en donde va a estar impregnado la foto. Esa es la manera ideal. Estamos hablando de una PA cuando el radiólogo, ¿verdad?, está generando esta emisión a través de la zona posterior, en la espalda del paciente. Entonces, por eso decimos PA, póstero anterior. Esta es la mejor forma. Ven que tiene un elemento de protección, bueno, un chaleco, bueno, no es un chaleco, pero es un dispositivo de plomo que protege los órganos de esta persona, sea varón o mujer. Y el paciente tiene que estar así mismo con una abducción o le dice el radiólogo poner la mano en la cadera. Le pide que inspire profundamente y ahí hace el disparo. Esa es la mejor manera de interpretar una placa. En inspiración y una póstero anterior. Ahora vamos a ir viendo lo que realmente tenemos en sala, que a veces no es la PA y es la anteroposterior o incluso es en decúbito supino estando acostado el paciente. Y cuando yo observo una linda placa, tiene esta característica que ahí vemos en esta imagen. Decimos linda placa porque tiene, se observa toda la estructura que yo quiero mirar. Y nosotros los kinesiólogos, ¿qué miramos? No solamente parénquima miramos toda la zona ósea, miramos toda la zona pleural, miramos la columna del paciente, todo miramos ahora.
Eso es lo que nos beneficia a nosotros con esa mirada integral, ¿verdad? No solamente miramos la neumonía o la telectasia si tiene, sino que miramos también todo el componente óseo. Por eso es que cuidamos cuando vamos a hacer nuestras maniobras ante una sospecha de fractura, proceso de osteoporosis a nivel costal, una lesión de larga data de una fractura cabalgada en la clavícula, un paciente con secuela de hemiplegia en una luxación de hombro. ¿Qué más les puedo decir? La columna vemos también. Ya miro yo esta placa, ya, por ejemplo no tiene, pero les comento nomás un caso que ya miramos el espacio entre las vértebras, sospechamos algún tipo de proceso artrósico, o a veces vemos que tiene una fractura del cuerpo vertebral. O sea que no es que miramos el parénquima y listo. Miramos todo ese componente. Y esta es una placa ideal. Y para leer una placa ideal, tenemos en cuenta primero cómo se tomó técnicamente, PA o AP. Y acá vemos que tiene que una placa póstero anterior. Y póstero anterior dice, después vamos a ver la imagen de abajo, que es el que mejor nos permite ver el parénquima pulmonar. El AP, como irradia más hacia el corazón, es como si fuera que esta persona está mirando hacia la irradiación y se ve más el corazón antes que el pulmón. Y si le pidieron placa de tórax, verdaderamente es porque quieren ver parénquima pulmonar, no tanto el corazón. Entonces la PA sí nos permite ver bien el parénquima pulmonar. Y que también nos permite ver bien toda la zona del mediastino en sí. La tráquea, los iliofuentes, los bronquios, fuente derecho-izquierdo, toda la trama broncovascular, todo eso nos permite ver. Y el paciente tiene que tener la mano en la cadera, tiene que hacer esa inspiración profunda. Si hace correctamente, la escápula tiene que estar por fuera de la parrilla costal. Por fuera, acá se ve un poquitito, pero lo ideal es que haga una mayor abducción y no se pueda ver la escápula, tiene que estar por fuera del plano, del tórax, ¿verdad? Y esta placa ideal entonces tiene que estar bien inspirada, tiene que estar lo más simétrico posible, se tiene que ver bien el campo pulmonar izquierdo y el derecho. Tiene que estar bien centrada, bien en el medio, significa eso, que decimos cuando la clavícula está en el mismo nivel, la articulación esternoclavicular equidistante, y vemos de vuelta, vemos la apófisis espinosa que está bien alineada. Este paciente va a ser perfecto, nomás no tiene ninguna deformidad en la columna. Pero puedo yo tener paciente con una escoliosis acá y poder sospechar un problema de la columna, pero radiológicamente no tanto es la apófisis espinosa, lo que miramos, sino la articulación esternoclavicular. Ese es en primer lugar. Porque nuestro paciente, como les dije, puede tener una leve rotación de esta apófisis espinosa. Que también tengo que ver bien los ángulos costofrénicos. Costofrénico derecho, costofrénico izquierdo, cardiofrénico, tengo que observar. Dice también en la imagen que hay que observar la columna, tiene que ser visible esta columna dorsal, se tiene que observar. Si no se ve, si es más radio opaco, más blanco, es porque esa placa tiene una densidad muy elevada, es muy blanda, decimos, ¿verdad? Después vamos a ver esas características. Y vamos a ir hablando acá. Entonces, diferencia entre AP y PA. En la PA es la que yo uso de preferencia, ¿verdad? La posterior anterior, cuando el chasis está en la zona delante del paciente, está el chasis, y se observa, como le dije, mejor el parénquima, la irradiación compromete más en la zona del parénquima pulmonar, no tanto el corazón como es el AP. Si tengo esta placa AP, el corazón parece más grande en comparación a este. Nos va a dar un falso dato de índice cardiotorácico aumentado. Y no nos va a permitir ver bien esta zona pulmonar si yo tengo el AP. Y como yo sé si el paciente fue sometido a una cirugía AP o PA,
primero por el tamaño del índice cariotorácico, y luego las escápulas tienen que estar, como dijimos, separadas de ese borde, de esas costillas. Vamos a ir viendo esas características también ahora. Entonces, como habíamos mencionado, para leer una placa primero yo tengo que saber los criterios básicos. Para saber si esa placa fue tomada correctamente, tiene que estar bien inspirada, tiene que tener la coloración, vemos muy blanco o muy negro, se refiere a la penetración de esa irradiación. Entonces, el punto 2, la penetración, dice que para que digamos que esté bien inspirada, tenemos que contar 9 a 10 costillas. Acá dice espacios costales, también puede ser, pero las costillas no es más fácil contar. O 5 o 6 arcos costales anteriores. Eso significa que está bien inspirada. Para decir que tiene una buena penetración, como dijimos, tenemos que ver bien los cuerpos vertebrales y la silueta, no solamente la silueta cardíaca que tape el cuerpo vertebral, se tiene que ver la columna vertebral dorsal, se tiene que observar. Bien centrada tiene que estar, entonces esa distancia entre el esternón, la clavícula, incluso el nivel de la clavícula, tiene que estar bien centrada. Y la angulación, sí, habíamos hablado de la angulación, el ángulo costofrénico y todo eso que vamos a ir viendo. Y bueno, esto habla más bien de la densidad que vamos a ver en el siguiente también, que es este punto, la penetración. ¿Verdad? Cuando decimos que la placa está con alta penetración o baja penetración, decimos, ¿verdad? Cuando es muy negro, así se ve acá en la columna dorsal, se ve todo, pero esta radiolucidez muy negro no me permite ver la trama broncovascular. No se observa, ¿verdad? Con esa precisión. Y si es baja su penetración, vemos muy blanco, así como esta imagen, muy radio opaco, y no te permite ver también toda la zona periférica de la columna. Y bueno, y eso es lo que tenemos que observar. De lo contrario, se pierden muchos datos si tenemos una placa con baja penetración, muy blanda. Entonces, no nos permite ver todos los datos periféricos, vamos a decir, de la columna del tórax, como el ángulo costofrénico, cardiofrénico. Que esos son los datos que yo finalmente tengo en cuenta para mis maniobras kinésicas. Si yo sospecho, por ejemplo, esta placa, al mirar yo digo, seguramente en la base izquierda no ventila bien, voy a hacer algún tipo de maniobra kinésica para reclutar alveolos, pero puede ser que esta paciente se le tomó acostada y AP, y ese mediastino parece ensanchado. Entonces, no se tomó correctamente esa placa radiográfica. La radiografía normal, entonces nos tiene que permitir ver toda la parte ósea. Fíjense la tráquea, tenemos que ver la tráquea bien alineada, si está desviada, es otra patología que vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos que ver también todo el bronquio, todo el hilio pulmonar, ya sea los grandes vasos que es posible observar acá. Podemos ver también, sí, pero no tanto, no es tan relevante conocer las partes del corazón, ¿verdad? Aurícula derecha, ventrícula izquierda, sí se puede ver, pero nosotros los kinesiólogos más nos abocamos a la parte pulmonar, y la imagen que nos permite ver del corazón es simplemente para tomar nota, vamos a decir, pero no es que yo, porque veo el corazón derecho más grande, voy a aplicar un plan kinésico con esta imagen nada más. Lo más relevante para nosotros es la vía aérea, desde la tráquea, los bronquios fuentes, o se va la trama broncovascular, vena ácidos, ver, a veces tenemos el callado aórtico, pacientes adultos, el botón aórtico, ver también si esta trama broncovascular que vemos acá, tiene que estar presente en todo el campo pulmonar. Si no veo trama, no hay parénquima y hay algo que está ocupando ese espacio, o un tumor, o líquido, o aire.
Y ¿qué más miro? De vuelta miro las costillas, veo el espacio intercostal que hay de un lado y del otro lado, veo si hay algún tipo de, cuando hay un neumotórax, miro bien ápice y miro bien el ángulo costofrénico. Porque si hay neumotórax, el aire tiende a ir arriba, en la zona apical, y es más negro y no hay trama broncovascular. Y si está en la zona basal, es más agudo este ángulo, es más pronunciado este ángulo y no hay trama broncovascular. En el caso del neumotórax. Y si es neumotórax, vamos a ver de color negro, radiolúcido, porque es aire, como dije. Y de paso aprovecho y les muestro cómo yo sé que estoy colocando bien lado derecho y lado izquierdo. Muchos dicen la punta del corazón, pero nuestra referencia es cámara gástrica. ¿Por qué no punta del corazón? Porque hay un porcentaje, no muy alto, pero hay un porcentaje de personas que tienen dextrocardia, la punta del corazón hacia el lado derecho. Sin embargo, el situs inversus, que es completo los órganos cambiados de posición, eso es muy poco frecuente. Por eso, para yo saber que estoy poniendo bien, que este lado izquierdo, miro la cámara gástrica, que siempre va a estar más negrito ahí. Más negro, más radiolúcido, porque suele haber aire o igual el alimento que tiene, si se está alimentando, hay parte de aire por todo el asa intestinal ahí cerca. Entonces mirar y vemos más radio, si queremos mirar la otra zona, ahora en el lado derecho, es más macizo porque está el hígado, es más radiopaco. Así sabemos si es derecho o izquierdo. Y porque a veces tenemos también pacientes que ya no tienen estómago, fue sometido a gastrectomía. Entonces el hígado puede ser tu otra referencia. Descuito en la placa lateral también es importante para el fisioterapeuta porque nos permite ver cómo está evolucionando el derrame o el neumotórax, o también la neumonía. Y cuando yo tengo un neumotórax, necesito saber cómo está evolucionando, se está reabsorbiendo, su tubo de drenaje está cumpliendo su función y todo eso. Suelo mirar detrás del esternón. Si veo más negro, más radiolúcido, hay resto de aire aún, residuo de aire. Si sospecho que persiste su derrame, es mínimo, pero esta placa es tan linda que se puede ver el ángulo costofrénico ocupado, borrado ahora. Puedo sospechar. También de paso podemos ver acá la columna, si tenemos un paciente con alguna lesión de columna o sospecha de alguna fractura, lesión, de paso miramos por supuesto la columna también. Y aquí está lo que dijimos, para saber si está bien inspirada, contar las costillas, puede ser las costillas anteriores, que tiene que haber 5 aproximadamente, 5 a 6. Y yo puedo contar también las costillas posteriores. Las costillas posteriores que tiene que haber entre 9 y 10. Ahí puedo decir que se contó, el paciente hizo una inspiración profunda y se hizo el disparo ahí, la toma. Entonces la proyección puede ser AP o PA. En el caso de AP ya dijimos que se ve el corazón más grande, la escápula suele estar dentro de la caja torácica y la PA, sin embargo, es la ideal. La inspiración ya dijimos cuánto son las costillas que se tienen que ver, la densidad también ya vi. Este es un esquema que habían elaborado mis alumnos en años anteriores, en donde te da unos pasos a seguir para la evaluación de una placa, para leer una placa. En primer lugar, mirar si corresponde al paciente el nombre, ¿ver? Porque a veces estamos leyendo una placa, no es del paciente. Ver si está bien inspirada, está bien simétrica, está bien centrada, la densidad, qué tal, la imagen, eso primero. Luego observar corazón, grandes vasos. Podemos medir, si tenemos tiempo, no es demasiado relevante verdaderamente medir el índice cardiotorácico, pero no está de más si quieren medir, se puede medir. Después las vías aéreas, vamos a empezar a ver la tráquea, la bifurcación a nivel bronquial. Luego miramos el parénquima pulmonar, luego miramos el diafragma
Y finalmente los huesos. Ese es como una ayuda de memoria que tiene un estudiante a la hora de presentar una placa. De adentro para afuera. Mediastino, parénquima, parrilla costal y cúpulas diafragmáticas, ahora al final. Entonces se describe de adentro para afuera. Este también prepararon unos alumnos años anteriores para nuestros prácticos. Y acá está lo que hablamos nosotros como un resumencito. ¿Cómo puedo saber que mi placa se tomó correctamente? Tiene que estar bien inspirada, tiene que estar centrada, tiene que ser simétrico, ver bien los campos pulmonares. Este también hizo unos dos estudiantes que acompañaron el práctico, para una infografía donde nos hace recordar que miramos no solamente el parénquima, miramos el ángulo contofrénico, la luz traqueal, el relieve óseo, también podemos ver el índice cario torácico. Y de vuelta una linda placa. Ojalá todas las placas sean así en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces las características radiológicas que tenemos que saber nosotros es, primero, en lo normal, es mujer, es varón. ¿Por qué eso? Porque yo puedo ver que está radio opaco la base pulmonar, pero había sido de la glándula mamaria de la mujer. O tiene una radiopacidad importante en la zona media del pulmón, había sido tiene una prótesis mamaria. Entonces ver las características, mujer, varón, niño. El niño tiene, si hay tiempo y si ustedes quieren, yo puedo hablar en algún momento de placa en pediatría también, porque la característica radiológica del niño es totalmente diferente al adulto. Conocer también si el paciente fue un paciente postoperado y tiene una lesión en la costilla, en el esternón, una fractura, etcétera, saber esa anatomía, ¿verdad? Incluir la totalidad del tórax, no miremos solo parénquima y los bronquios, todito hay que mirar porque nosotros manipulamos mucho la caja torácica. Movemos, le decimos levanta tu brazo, ahora gira, y ahí dice que él no podía, no tenía que girar porque había una fractura de columna y yo quería que haga su ejercicio con tren superior y que incline el tórax. Mirar en la totalidad la caja torácica. Cuando hacemos compresión, descompresión, AFE, acelero el flujo, había sido el paciente adulto mayor, usa los corticoides, puedo generar una fractura. Mirar en su totalidad la placa. Ver si es simétrica, ver si nos permite ver todos los campos pulmonares, si está centrada. Las cápulas siempre, si se puede, tienen que estar por fuera del tórax. Ver si está bien, si la penetración es correcta. Y la posición tomada. En decúbito lateral, cuando pido si yo sospecho un compromiso pleural, un derrame subpulmonar, un hemotoras pequeño, yo le pido al radiólogo una placa también lateral. ¿Por qué esto? Porque con este informe yo me planteo una terapéutica kinésica diferente. Si verdaderamente sigue con un derrame pleural y yo obtiene un absceso subfrénico, por ejemplo, no puedo con la kinesiología mejorar esa base. Entonces, yo insisto con mi maniobra, le ausculto, pero no expandió las bases. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en la siguiente sesión se solicita ese estudio de radiografía lateral. Lateral es relevante para nuestras maniobras basales. En expiración, no es frecuente pedir. En expiración no es frecuente y se usa mucho en enfermedades virales. Porque las enfermedades virales, así como el COVID, ¿verdad? Y como otras enfermedades virales en el niño, la enfermedad viral genera luego atrapamiento aéreo y radiolucidez. Entonces, cuando uno mira la placa de un paciente que ya está en inspiración permanente por su tórax en tonel, no te permite ver bien dónde está la telectasia o el compromiso o la condensación. Entonces, le pido al paciente, si puede colaborar, en la expiración esa placa. Índice cardiothorácico podemos hacer, si hay tiempo sería interesante medir. Para nosotros no es muy relevante desde la fisioterapia, los cardiólogos sí, para ellos es muy importante.
Cuando tenemos patologías pleurales, hay una manera de medir también radiológicamente, así como se mide también en cuanto a la cantidad de líquido que tiene, también con la placa y una placa bien elaborada, yo puedo saber y graduar también ese derrame pleural. Decir si está en grado 1, que es el menos complejo o menos severo, donde dice que está por debajo del arco costal anterior, y el grado 2 ya está entre el 2, a partir del 2 para abajo hay compromiso, hay líquido, sangre o derrame o kilotoras, ¿verdad? Y si tiene el grado 3, este ya es un severo, este paciente va a estar seguramente en emergencia, si no recibe atención, va a fallecer. También el derrame pleural, el neumotórax, se puede graduar teniendo en cuenta la clavícula. Y decimos que grado 1 es aquella en donde se observa radiolucidez en el tercio externo de la clavícula. Grado 2, aquella que se observa la radiolucidez más negro en el tercio medio. Y si tiene grado 3, hay un desplazamiento total de ese mediastino, no es compatible con la vida, o va a necesitar intervención inmediata. Y bueno, estas son algunas imágenes en donde ya vemos la patología. Yo creo que estas imágenes sí voy a dejar para la clase de la próxima semana, donde vamos a poner ya los casos clínicos y vamos a plantear las terapéuticas simulando la semiología, porque no podemos aplicar nomás el tratamiento sin saber la semiología. Entonces, tengo acá algunas imágenes de patología ya, pero quiero mencionar un poco del aspecto semiológico y plantearnos la terapéutica de todo esto. Neumotórax, un poco de patología pleural. De esto entonces vamos a ver el siguiente, el lunes próximo. No sé si hay preguntitas hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Por mi parte, no, profe. Esta es una introducción. En el chat había una pregunta, profe. Vamos a leer. La inspiración se debe realizar en la radiografía AP y PA, sin discriminar. Sí, se puede realizar AP y PA, sin discriminar. Sí, mientras esté consciente el paciente y haga la inspiración, se puede hacer en AP y PA. O sea que inspiración siempre se realiza en la toma radiográfica, siempre. La excepción nomás es la expiración. Siempre cuando le pedimos al paciente o nosotros somos los pacientes, nos dice el radiólogo, respira profundo, mantener el aire y sacar la foto. Pero esa es la técnica radiológica en inspiración profunda, AP o PA. Solo que si va a ser AP, el paciente va a estar acostado. Posiblemente va a estar acostado, porque si no, ¿por qué no le piden más? Ya mirando hacia el chasis, ¿verdad? Así es. Buena acotación. ¿Otra preguntita? ¿Por qué es un requisito básico para el ingreso a cirugía? Porque la evaluación médica para el ámbito quirúrgico forma parte de esto de la medicina legal. Y creo que dentro del código sanitario está, en cuestión de que lea bien. Pero si no tiene una radiografía de tórax, no se opera a ese paciente. Si es para cirugía, sí o sí piden placa. Pero ¿en qué tipo de cirugía es? Donde sí o sí tiene que tener cuando va a recibir algún tipo de anestesia o raquidia o general. Si va a hacer anestesia solamente local, no es necesario. ¿Y por qué sí o sí? Y los alumnos del quinto me van a decir, ¿por qué sí o sí en cirugía
con anestesia general. No sé, Laura, Camila, Verónica. Porque, sí, porque la anestesia general va a afectar a la parte pulmonar. Tiene sus efectos en el área pulmonar 72 horas luego, inclusive después de haberse realizado la anestesia. Entonces, para saber cómo estaba antes y después de esa anestesia. Sí, así mismo. Y además, porque el anestesista lo primero que vaya a mirar a su placa para ver cómo está la vía aérea. El anestesista lo que le interesa realmente es saber cómo está la vía aérea para intubarle después. Si ya hay un defecto en la anatomía de su laringe, bueno, laringe no se ve tanto en la placa, en la tráquea, entonces ella tiene que estar pensando ahí cómo va a intubar, porque ellos, desde el punto de vista médico, necesitan saber ese compromiso, si ya entra con un compromiso respiratorio y cómo está su anatomía respiratoria. Y sería una evaluación importante, principal. Sí, sí, así mismo, radiografía de tórax. Eso es desde el punto de vista legal, aquí y en la China, ¿verdad? Y si ustedes de repente conocen, a veces escuchamos en hospitales de muy escasos recursos, no hay el estudio más barato de una radiografía. Y verdaderamente a veces no hay en los hospitales y el paciente hace en el sector privado y viene con su placa. Pero hoy en día las instituciones ya no reciben o no operan si no tienen estos estudios básicos, porque si viene una demanda, una denuncia, ¿de dónde se van a agarrar después los médicos que hicieron la intervención si no evaluaron antes el área respiratoria? Ese más desde el punto de vista médico legal. Así mismo. ¿Alguna pregunta más? Profe, en la toma lateral también es importante la inspiración, ¿verdad? Sí. En la toma lateral es muy importante la inspiración y elevación del miembro superior. En la toma lateral, a nosotros los kinesiólogos nos es muy bueno conocer la zona basal. Ustedes saben que el adulto tiene más compromiso en las bases en comparación al niño. Todas las atelectasias, el acúmulo de secreciones bronquiales y todas las patologías pleurales, ¿verdad? Más afectan las bases pulmonares. Y eso es lo que nosotros queremos observar. Y el lateral es uno de los estudios que solemos pedir. Así mismo. ¿Otra pregunta más? Y bueno, esta semana no vamos a tener ningún test, ningún examencito. La próxima recién porque vamos a darle continuidad a este estudio radiográfico en la siguiente clase. Y ahí vamos a tener los tests que se relacionan a radiografía de tórax y enfermedades ya. Entonces no tiene ningún test, ningún examen. Y como le dije, el requisito sí es completar el test. Para la gente que después va a escuchar la grabación, el test tienen que completar. Y si tienen conocidos que quieren sumarse al curso, solo hasta esta semana se pueden inscribir. O sea que el curso que ayer tuvimos, el viernes se repite, tenemos otra clase y ahí se cierra la inscripción, porque ahora muchas personas interesadas me están preguntando y hasta el viernes nada más hay tiempo de aceptar compañeros nuevos, después ya se cierra. Y bueno, estamos, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.